Hablemos sobre este tema con los expertos en la materia. Le agradezco a Raquel Saet, académica de la Universidad Iberoamericana y conductora del podcast Hablemos de Estados Unidos, Edgar López Vallejo, representante de los demócratas en México, y Nathan Wolf, experto en asuntos bilaterales de México y Estados Unidos. Bienvenida, Raquel, bienvenidos, caballeros. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de toda la información que ha ido surgiendo día con día hasta culminar, digámoslo así, con la llamada el día de ayer y la versión que nos dan en Estados Unidos y la versión que nos dan acá en México, Raquel? Bueno, yo creo que una cosa muy importante de hacer notar es que a Trump le gusta hacer campaña. Aunque él ya haya ganado las elecciones, él va a seguir haciendo campaña. Y para él es muy importante decir las cosas que dice, aunque no sean verdad. Y también eso contribuye a lo que les ha estado alimentando a todos sus seguidores. Si él dice, yo quedé con la presidenta Claudia Sheinbaum que se iba a cerrar la frontera y ella estuvo de acuerdo, aunque no haya sido cierto, eso es como decir, miren, lo logré incluso sin ser presidente. Y para ellos es muy bueno. Entonces, esta es la parte más importante. Y pues la presidenta Sheinbaum tiene que contestar de una manera, pues no fue lo que yo dije. Y lo interesante es que básicamente no hubo muchos medios de comunicación en Estados Unidos, más que el New York Times, que yo fue lo que chequé, que hubieran hablado de esta versión o las diferencias entre las dos versiones. Y bueno, pues eso es lo que vemos, ¿no? Creo que es muy importante hacer notar que las cosas que dice Trump son fuertes, ¿no? Como puede decir, una invasión suave, y cuando la gente que está en la academia y sabe lo que es algo suave, se refiere a la diplomacia, se refiere a la cultura, a los medios de comunicación. No se refiere a una invasión, porque la invasión pues implica pues la entrada de cierta cantidad de gente a controlar. En su caso, el uso de misiles, el llegar al territorio mexicano, a exterminar a estos grupos terroristas con armas, Nathan. Así es, siento que vimos una comunicación en canales distintos. Creo que hubo un error de inicio de hacer pública la carta que le mandó, y de hecho el mismo tema de enviarla. Yo creo que el fondo de la carta era bueno, la forma, y como se dice en diplomacia, la forma es fondo, creo que no fue el correcto. El hacer la llamada creo que ya fue bueno, pero otra vez el hacer público todos los detalles, porque primero fue del lado mexicano, después fue del lado estadounidense, entonces ya entras en el dime y direte. Si uno ve, por ejemplo, o lo que yo pude ver en el caso canadiense, desde el principio no hubo ni carta ni nada. El premier canadiense Trudeau se mostró preocupado por las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos y dijo, tomé el teléfono, le llamé, conversamos y estamos trabajando en ello. Y lo mismo creo que debió haber sucedido en nuestro lado. También tanto detalle a ese nivel, cuando tú ya eres la persona más alta, pues después a quién le dices que otra cosa. Entonces creo que sí tendríamos que haber manejado un poco mejor esa parte. El fondo sí es claramente de lo que ella decía es correcto, la más que creo que el canal, la forma y las fases en las que se comunicó no fueron las correctas. Edgar. Bueno, yo pienso que tenemos que acostumbrarnos a que vamos a tener en México 4 años muy difíciles en los que no vamos a saber realmente qué va a hacer Trump. No solamente porque esté seguro o no esté seguro de lo que haga, sino porque va a enfrentar más y más crisis con lo que está haciendo y lo que pretende hacer. Ahora, eso quiere decir que ahorita, a este punto, tenemos que empezar a hacer el hándicap, tenemos que abrir la brecha entre qué tanto está alardeando y qué tanto realmente se va a hacer, ¿no? Que esa es la gran pregunta. Claro, porque le tienen que haber llegado las noticias de que poner aranceles a China, a Canadá y a México va a provocar problemas enormes de inflación y de recesión en Estados Unidos, aunque sea menos que en México. Le tienen que haber llegado las noticias y él no quiere perder crédito político. Entonces, si lo que está haciendo es alardear y luego vanagloriarse, porque es un bufón en ese sentido, le encanta vanagloriarse, y a demostrarle a su base de MAGA que está sojuzgando al Estado mexicano, a lo mejor nos salvamos con que haya una brecha entre el alardeo y los aranceles. Yo quisiera que los aranceles no sucedieran, yo creo que sí se van a dar, pero yo espero que
el que sean tan negativos para la economía de Estados Unidos suavice un poco lo que realmente pase. O sea, estoy diciendo que espero que no sean 25% y espero que no sean permanentes. ¿Qué opinan ustedes, Raquel? Yo creo que este tema de los aranceles, yo creo que lo que dice Edgar es muy correcto, pero hay una cosa adicional. Los aranceles, si los empieza a imponer al momento de entrar, entonces se está violando un tratado que tenemos comercial entre 3 países. Y eso estaría empujando a que la renegociación que tiene que darse en 2026 se tenga que acelerar y hacerlo casi de inmediato. Y algunas de las cosas que a mí me suenan muy interesantes es que el equipo de la presidenta Sheinbaum ya está nombrando a una cantidad de gente incluyendo al secretario de Economía, Ebrard, y también al propio canciller, además de todos los empresarios, para que ya se estén poniendo de acuerdo de cómo van a enfrentar esto. Entonces, si esto que dice Edgar, y también lo que se está proponiendo es que sí van a entrar directamente, se tiene que empezar a negociar al mero inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que estar viendo. A nosotros nos afectaría muchísimo, pero a Estados Unidos también. Y entonces él tendría que enfrentar a toda esta gente que le prometió que la economía va a ser la mejor del mundo y todas esas cosas que dice, y cómo va a reaccionar cuando la inflación se va a ir para arriba. Y el desempleo que puede llegar a provocar también, Neita. Creo que cuando él hace esto no es, y por lo menos no ahora, y no estamos todavía en el 20 de enero que es presidente, o sea, se puede dar el lujo de hacer también este tipo de cosas, porque no creo que entren en un razonamiento económico comercial. Creo que entran más en su estilo de negociación, de aprendiz, de Shark Tank, de encasillar a la otra persona o a los otros personas con las que está negociando, más allá de entrar a pensar si sí estaríamos en una guerra de aranceles, donde claramente su sector productivo y otros le han de estar diciendo por atrás que no se dé un balazo en el pie. Pero yo creo que él todavía no llega a esa parte, o sea, él está todavía en la parte de ir sacando las cartas que a él le convienen. Como decía Raquel, pues él está en campaña constante, entonces también es una forma de mantener a su base, a su electorado duro, contento con ese tipo de situaciones. Y claramente tenemos que estar preparados de este lado, tener una estrategia no de bote pronto, sino una estrategia de ya ir tendiendo puentes con los diferentes actores que no son solo el próximo presidente Trump, son los próximos miembros del gabinete, son los congresistas. Sumamente radicales, por cierto. Sí, digo, a ver, si uno ve también a quién está nombrando, pues está seguro que lo que está prometiendo lo va a cumplir, porque muchos de ellos son todavía más radicales que él. Y le son leales. Exacto, pero creo que el tema va a ser justamente a qué temas hay que llegar, y por eso tenemos que tener una estrategia de hablar con congresistas locales, hablar con los mayors, hablar con otra serie de actores más allá de la cabeza, que claramente tiene una posición muy específica. Edgar, y luego vamos contigo, Raquel. Sí. Yo añadiría a esta consideración que realmente a nivel de sociedad civil, a nivel de organizaciones, a nivel de organizaciones productivas, tenemos que empezar a pensar muy seriamente cómo nos vamos a organizar en México para resistir. Y yo como ciudadano binacional, pensar muy seriamente cómo nuestro pueblo binacional norteamericano se defiende aquí y allá, porque hay que defenderse, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que si lo que estamos esperando es que le digan que los aranceles le van a hacer daño, si que le digan que las deportaciones van a provocar problemas en la economía, la gente no le va a decir, porque la diferencia entre el primer término y este es que escogió precisamente a estas gentes que nunca le van a decir que no. Entonces, lo que yo espero es que de poquito, en más, todo lo que está haciendo va a crear crisis en todos los ámbitos del poder del Estado, y eso probablemente nos dé un poco de respiro cuando tenga tantos problemas que no se puede ocupar de pegarle a México. Yo espero eso. ¿Querías añadir algo, Raquel? Yo quería añadir acerca de esto del gabinete. El gabinete es muy controversial, todo el que nombró, excepto la parte económica, que creo que es importante hacerlo notar. Obviamente va a tener a Lighthizer, que es este personaje que fue el artífice de cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio que está vigente en este momento, es el segundo. Y él fue el artífice de
apretar fuertemente tanto a los empresarios mexicanos como a las personas del gobierno, como incluso a la sociedad civil mexicana para que se llevara a cabo y aparte de él, que digamos es la parte más dura, pero ya lo conocemos, tiene ahí a alguien que me parece muy interesante, y es el secretario del Tesoro, que acaba de nombrar y que seguramente lo van a ratificar, que es se apellida Bessent. Él, en particular, es alguien que viene de la izquierda. De hecho, fue asesor de George Soros. George Soros, este personaje que todos los de la derecha dicen que es lo peor que hay, que es la ultraizquierda, y él fue asesor de él y conoce mucho de cómo funciona verdaderamente el gobierno. Aparte de que socialmente no es muy respetado por sus preferencias, etcétera. Sin embargo, él muy atinadamente, yo diría, y lamentablemente lo estoy diciendo como diciendo que Trump hizo algo correcto. Algo bien. Pero yo creo que es un personaje atinado para este momento, y si él es parte de los que van a estar negociando, tal vez no nos vaya tan mal. Que ahora también, Nathan, habrá un Senado a favor de Donald Trump. Sí y no. O sea, tampoco hay que entender cómo funciona el Congreso de Estados Unidos. O sea, la verdad es que los congresistas, que además la mayoría son congresistas de largas carreras políticas, sin duda responden en cierta línea a sus partidos, pero responden aún más a sus electores, a sus distritos. Entonces, o sea, a diferencia de otros países, como luego sucede en México, de votos en bloque por partido, en Estados Unidos se da clara diferencia. A conciencia. A conciencia, y más que a conciencia, a voto de querer buscar la reelección. Y pues hay congresistas que llevan 15, 20, 30 años en el Congreso. Toda la vida. Entonces, si sus electores le dicen queremos esto, aunque Trump y su líder de bancada y todo les diga lo contrario, ellos van a votar como les digan sus electores. Por eso también esta estrategia de hablar en lo local, no irnos solo a hablar en la parte de arriba, ¿no? O sea, hablar con los majors, hablar que son los que se verán afectados por cierre de plantas o por una mayor inflación. O sea, ahí es donde creo que debe estar la estrategia, y de nuestro lado dejar de ser reaccionarios, o sea, no estar solo viendo cómo respondemos a la amenaza, sino empezar a plantear cosas. Digo, habrá cosas que no podemos realmente controlar, pero por ejemplo, lo de mantener a los migrantes acá, pues ¿a cambio de qué? O sea, lleguemos también a algo que pueda hacer. Digo, vemos ejemplos en otros países. La Unión Europea le dio a Turquía millones de dólares con todo el tema de los migrantes afganos, sirios que estaban llegando a Turquía. Entonces, empezar a ver también, a proponer otras cosas. A lo mejor no en un mundo ideal, eso no existe, pero ver qué nos puede funcionar más allá de solo estar reaccionando a ciertos dichos o amenazas. Edgar. Yo creo que esto es muy importante, porque sí es cierto, hay que dejar de ser solamente reaccionarios, y esta es una muy buena oportunidad para que los mexicanos empiecen a pensar realmente qué futuro queremos, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político, en seguridad. Entonces, si nosotros decidimos, por ejemplo, tener una cierta política de desarrollo económico que favorece ciertas industrias exportadoras que van a funcionar en todo el mundo y no solo en Estados Unidos, por ejemplo, esa es una política de Estados que se tiene que plantear a 10 años, a 15 años, y seguir y diversificar. Entonces, ¿qué queremos como país? El hecho de que haya sido esta amenaza a prácticamente un mes y medio de que Donald Trump realmente llegue al poder, ¿no podría verse también como algo benéfico para ir México diciendo, ok, hay que prepararnos desde ya, no hay que esperarnos hasta que llegue Donald Trump y que de buenas a primeras diga, no te estoy amenazando, te estoy aplicando esto? Pues sí, podría ser, pero también hay que ver la personalidad que tiene Trump, porque para él es muy importante definitivamente verse siempre fuerte y ganador. Entonces, por eso es que esta discusión sobre si ganó o no las elecciones en el 2020 sigue vigente. Y el vicepresidente que va a ser tuvo que decir, sí, es que él sí había ganado, aunque él no estaba de acuerdo con eso. Sí, rectificar. Entonces, bueno, esto es muy interesante, pero también es las imágenes, ¿no? Porque cuando estábamos en la campaña y veíamos cómo van a negociar Claudia Sheinbaum con Kamala Harris, ¿no? Se van a ver dos mujeres, las dos
pues con un nivel educativo muy alto, etcétera, con programas sociales. Ahora lo que vamos a ver es a un señor que se quiere ver como muy poderoso negociando con Claudia. Y que ya solo le queda un término para poder hacer lo que tenga que hacer. Y no se nos olvide nunca lo que le hizo a Angela Merkel, ¿no? Cuando él estaba sentado en la Casa Blanca con los brazos así y les decía a las de la prensa, ¿no se quieren dar la mano? Y ella le dijo, nos damos la mano, y ni siquiera la volteó a ver. Entonces, esta situación de cómo va a tratar a la presidenta Sheinbaum y cómo va a tratar a los demás, porque vemos que con Trudeau pues está teniendo otro acercamiento, porque ese es otro tema. Si no se llega a renegociar el TEMEC, va a haber negociaciones bilaterales. Una renegociación bilateral con Canadá y una renegociación bilateral con México. Eso es un escenario que puede suceder. Pero también veamos, esta imagen no se nos puede olvidar. Y esa perspectiva, además. Nathan te vi haciendo algún gesto así con la cabeza. Es que siento que también estamos dándole mucha importancia a lo que él está diciendo todavía en esta etapa. Yo difiero ahí, sí, no creo, o sea, es claro que tiene mala relación personal con el primer ministro de Canadá, o sea, les tocó estar juntos durante mucho tiempo. A Trump le tocó escuchar además lo que dijo después el primer ministro cuando Trump ya no era presidente. Entonces, ahí sí claramente no hay ni por dónde llegarle a que se lleven bien. O sea, pero esto va más allá, o sea, uno representa a Canadá, otro representa a Estados Unidos, tiene sus intereses, y el señor tiene su muy particular forma efectivamente de ser. Por eso digo que tenemos que ser proactivos. Ya sabemos que tenemos muchas que perder en muchas cosas, pero podemos negociar. Edgar. Yo simplemente espero que sea tan suave el ride como podamos hacer. Yo creo que nos podemos preparar. Yo veo al gobierno de México preparándose y haciendo todo lo que seriamente, educadamente se puede hacer, pero Trump no se puede predecir, y no solamente esto, no solamente lo que decía la brecha entre alardear y realmente hacer, sino también el problema de que va a tener más y más y más y más crisis domésticas Trump. Entonces no vamos a saber qué pasa. Sí. Nos queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles. ¿Hay que empezar a voltear a ver a China como un refugio si la relación con Estados Unidos no va como debería? Pues es un poco, primero es apresurado, pero además es un poco riesgoso, porque lo que más le preocupa a Canadá y a Estados Unidos, a Canadá ya lo dijeron claramente, es que no estemos tratando de meter nada de manera comercializadora hacia ni a Estados Unidos ni a Canadá, especialmente los automóviles, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que es apresurado y además riesgoso. Así que no lo sé, y somos los vecinos de Estados Unidos. Y seguiremos siendo, al menos de que suceda algo catastrófico, Nathan. Así es. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera, China está del otro lado del mundo, podemos comerciar con quien queramos, pero hay que saber en qué y qué áreas, en cuáles sí son sensibles, cuáles no, y sí creo que nuestra prioridad, nuestra interés principal sí está aquí donde tenemos 3.000 kilómetros de frontera. Edgar. Yo coincido con Nathan. Tiene que ser en lo específico, sí que nos conviene hasta donde sí y hasta donde no, pero hay una cosa muy grave que nunca se nos debe olvidar, precisamente porque China está del otro lado. En las pasadas guerras frías, todas las de todo el siglo XX y hasta ahora, donde, por ejemplo, Ucrania, donde un bloque de países se ve amenazando a otro país poderoso como a Rusia, entonces Ucrania se convierte en el lugar de un proxy war, o Vietnam, o Corea, o cualquier país. Entonces, si nosotros nos queremos alinear con China, de repente no vamos a ser los que estemos protegidos en las fronteras de Norteamérica, en la comunidad norteamericana, vamos a ser el candidato del proxy war. Pues qué interesante, hay que seguirlo platicando en los siguientes días con lo que vaya sucediendo. Gracias y qué honor tenerlos con nosotros. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Pausa, regresamos.